Всем привет! Hoy te compartimos un pedacito, un tesoro de pedacito de la charla que tuvimos junto a Nicolás Olivasi desde San Petersburgo. Él estudia en la Academia Imperial, en la Academia Repin, y nos comparte su experiencia, cómo es el programa de estudio, cuántos son los tiempos de pose, cómo es el vínculo del pintor y la academia, cómo es vivir en otro país y cómo es estudiar puntualmente allá. Seguinos hasta el final para conocer y descubrir por qué rajan la tierra estos pintores de la Academia Repin. En julio del 2022 tuve la enorme oportunidad de viajar a San Petersburgo, a la Academia Repin, o la Academia Imperial como también se la conoce. Es una academia que conserva el programa de hace 200 años y es realmente admirable conocerla por dentro. Hoy Nicolás nos adentra en cómo son los ejercicios, los procesos, la metodología de la Academia Rusa. Te recomendamos que tengas para anotar lápiz y papel, y más tarde hacia el final te cuento cómo acceder de manera gratuita a todo este encuentro completo. No te pierdas estos próximos minutos donde vas a conocer cómo funciona internamente la Academia Imperial de Rusia. Decidí que todo esto deje de ser un hobby y empezar a encaminarme a algo un poco más profesional, a tratar de hacer esto en mi vida, ¿no? Viendo varias opciones, a ver qué es lo que había, qué oferta había, decidí venirme para este lado, ¿no? Considerando que, no, para mí es la mejor opción de todo lo que hay en este momento y de lo que había en ese momento. Son 6 años más uno, ¿no? Uno en el comienzo. Ese año en realidad varía para todos, porque eso no se cuenta, es simplemente un curso preparatorio, que podés hacerlo un año, podés hacerlo 2 años, podés hacerlo 10 años. No, porque no todo el mundo ingresa a la primera también. Hay gente que ingresa después de la primera vez, hay gente que ingresa a la segunda, hay gente que ingresa a la tercera, eso depende. Pero la carrera son 6 años. ¿Y la preparación consta en aprender ruso, dibujo y pintura? Para los extranjeros consta de aprender ruso también. Y la preparación en realidad consta de aprender no dibujo y pintura, sino dibujo y pintura de cómo se lo entiende acá, en la academia, y en especial para lo que es el examen. El curso preparatorio no te prepara para lo que... No es lo mismo el curso preparatorio que la pintura y dibujo que vos vas a ver en la academia, una vez que seas estudiante. El curso preparatorio, el objetivo es que vos apruebes el examen, nada más. No te prepara para ningún otro tipo de tarea. Si haces el curso preparatorio, te va a acercar al abordaje ruso, a la metodología rusa. El objetivo del curso preparatorio es literalmente prepararte para el examen de ingreso. El examen de ingreso consta de... cambia todos los años. Cuando yo lo di, constaba de 2 composiciones, retrato, dibujo y pintura, y un desnudo, figura, dibujo y pintura también. ¿Y una vez que ingresabas? Y una vez que ingresabas, empieza el sufrimiento. Sí. Una vez que ingresás, nada, empezás primer curso, donde solo trabajamos retrato, tanto en pintura como en dibujo, escena, setup, como le quieran decir. De primer año es un retrato con manos, y en dibujo, la última tarea de dibujo del segundo semestre de primer año es una figura. Durante el primer año es eso, primer año es retrato, tanto en dibujo como en pintura. En pintura también hay naturaleza muerta, en dibujo no hay naturaleza muerta. En dibujo tenemos otras tareas. En primer año en dibujo, el primer semestre es dibujar el cráneo de distintos ángulos, componerlo en la hoja y dibujarlo de distintos ángulos. En dibujo en el segundo semestre es ya retrato, en la misma persona, el mismo modelo, dibujarlo de 3 ángulos. Se dibuja de faz, perfil y 3/4. También en la misma hoja. No me acuerdo a qué tamaño se usa, creo que es 80x60 para esa tarea. Y para el cráneo también. Y en pintura, primer semestre es naturaleza muerta, aparte de los retratos, y en segundo semestre es el retrato con manos. Eso es primer año. Estás de mañana a noche dibujando y pintando.
Y anatomía, es obligatorio y tenés que dibujar también, muchísimo, muchísimo. Vos conocés a Agustina, me parece, el gabinete de anatomía, Sí, una hermosura ¿no? total. O sea, vas los primeros 2 años al gabinete de anatomía. Anatomía son los primeros 2 años, los primeros 2 cursos. Ujú. Anatomía en primer año también, solo anatomía del cráneo, justamente para complementar con retrato, y del cuello. Ujú. Y segundo año se ve todo lo demás. Como segundo año de figura, se ve todo lo demás, incluido de vuelta retrato, toda la anatomía del cráneo. Ujú. Así que sí, por eso Eh, son 2 años donde es durísimo. Y después había muchas también, ya ni me acuerdo qué materias habían en primer año, pero alguna historia seguro, tecnología de los materiales de pintura, que era, por ejemplo, después de dibujo. Y después de dibujo te quedás dibujando de vuelta, porque no te da el tiempo sino para terminar todas estas cosas. Eh, Tengo que dibujar, no me queda otra. Ujú. Así que sí. ¿Querés contarnos, Nico, qué estamos viendo ahora en la pantalla? Ahora estamos viendo el cierre del primer semestre de tercer año. Bueno, esto sí, por ahí comentarlo para que se entienda un poco. Primer año y segundo año toca donde te toca, porque todos ven el mismo programa, todos comparten el mismo programa, retrato, y en segundo año figura. Cuando terminás segundo año, la academia está organizada de esta forma: los cursos inferiores es el estudio en el que te toca y demás, y los cursos superiores, ¿no? Tercero, cuarto, quinto, y después explico sobre sexto año, vos ya elegís en qué estudio y con qué profesor vas a trabajar. Terminás segundo año y tenés que elegir con qué profesor vas a estudiar los 4 años que quedan, como tu mentor prácticamente, ¿no? Tenemos 6 estudios y vos escribís en la oficina, en el decanato, vos escribís con qué profesor querés estudiar, escribís una segunda opción y el profesor mismo te elige si te toma o no. Y lo que estamos viendo es el estudio en el que estoy yo. Para lo que yo busco y lo que yo entiendo de pintura y demás, para mí es el mejor estudio que hay en la academia, obviamente. Este es el cierre del primer semestre. Ahí tenemos a los 3 profesores. Al profesor titular, que tiene el nombre del estudio, o el estudio tiene el nombre de él, y sus 2 asistentes. Y de fondo se ven algunos de los trabajos que se hicieron en ese semestre. Eso es un poco de las cosas, las poses que se arman, ¿no? Pueden ser medio extravagantes, pero todas tienen su objetivo. Que eso es importante aclararlo, lo aclaro ahora mismo. También para ver en contraste con la otra oferta que se puede encontrar, ¿no? En el mundo. A diferencia de otros institutos, academias, atelier y demás, donde se ve que siempre se dibuja, no sé, el mismo desnudo sobre el mismo fondo plano, tratando de imitar un poco el academismo francés del siglo XIX. La academia te prepara y su objetivo es que cuando termines la academia no puedas simplemente pintar un retrato o un cuerpo sobre un fondo plano, sino te prepara para pintar cuadros. Por eso tenemos algunos fondos tan extravagantes, porque la idea es poder entender cómo pintar un cuerpo, cómo pintar una persona en un entorno. No simplemente pintar sobre un fondo plano con un degradé y demás en el fondo, sino cómo poder armar una pintura, una composición que tenga cierta temática, que tenga un sujeto en cierto fondo que cuente algo. Por eso es importante que siempre hayan, ¿no?, entornos distintos. Ahí tenemos, por ejemplo, a la derecha arriba hay un café, tenemos una pose doble que se pinta en quinto año. Con el fondo se imprimieron unas imágenes de Toulouse-Lautrec y se ambientó en base a un café. La idea es poder pintar esa pose, ¿no?, a nuestros modelos, no simplemente como se los ve, sino también poder transmitir
poder pensar y darse maña para transmitir la idea de que se sienta esa atmósfera de que están en un café y demás. Viajamos a una ciudad acá en Rusia, una de las ciudades más viejas de Rusia, más viejas, creo que tiene 900 años o 800 años, a pintar paisajes. ¿Viajan a otros países para pintar? Se han hecho viajes a China, se han hecho viajes a Mongolia, Kazajstán y algunos más que se me fueron ahora. También hicimos el mismo viaje en invierno. Ahí se puede ver el pequeño etude que estoy pintando, fiel al estilo de mi estudio, con pinceles bien anchos. Ahí estamos preparando también. Ajá. Esa la pinté yo. El profesor me dio permiso para hacerla en chico. Ese tiene 80 por 80. También pose doble. Después, si vamos a la derecha, ese desnudo sobre el fondo rojo que está la chica sentada. Ese de ahí también es mío. No sé dónde está esa pintura. Sí, la perdí. Eso es normal en la academia. En la academia es lo más normal del mundo, que la pintura es como, no quiero decir que no vale nada, pero es normal dejarla tirada por ahí. Si no salió muy bien, ok. Y se pierde, no hay problema. Mientras está en proceso la vas dejando ahí. En proceso lo vas dejando ahí. Siempre está en la academia. Siempre está en el estudio. Y estas fueron todas hechas, Nico, del natural, o sea, con modelos. Todo se pinta del natural. Todo se pinta del natural. Todo. Hay una, por ejemplo, el violinista ese que se ve, está pintado con luz artificial, por ejemplo. Muy cada tanto mi profesor pone poses con luz artificial. El café también es con luz artificial, ahora que me acuerdo. Todo lo demás es con luz natural y siempre en natural, siempre con el modelo enfrente. No, obviamente después hay algunas correcciones y demás que podés pintar sin el modelo, porque ya tenés un entendimiento y cierta capacidad para hacer alguna corrección sin el modelo. Pero una pose desde cero de foto no se pinta, jamás. No, hay gente que por ahí lo hace, pero no está bien visto tampoco. Y no es el objetivo de la academia también. Ahí vemos en la imagen un paisaje que pinté un día que estábamos en el último viaje que hicimos. Lo estaba pintando y lo iba a dejar porque no me estaba gustando, y se me acerca el profesor y me dice que está quedando muy bien, que lo termine, así que lo continúo un poco más. ¿Pintan sobre lino o va cambiando el soporte? Se pinta sobre lienzo. Puede ser algodón, puede ser lino. Para este tipo de cosas, por ejemplo, que es un poco más extracurricular, se pinta sobre lo que querés. Esta pintura está hecha sobre un lienzo, pero en este mismo viaje pinté sobre cartón, pinté sobre, ¿qué más? Sobre madera, creo que tengo, no, fibrofácil, sobre fibrofácil. En segundo año, cuando tuve la práctica en Crimea, por ejemplo, pinté sobre papel ¿cómo se dice? Con PVA, con plasticola, simplemente porque no voy a estar gastando lienzo para cualquier paisaje, no tenía sentido. Entonces, este paisaje está pintado sobre lienzo, pero del mismo viaje tengo un par de cartones que hice. Tengo dos paisajes nocturnos que los pinté los dos en cartón. ¿Y te acordás más o menos, pero de cuánto tiempo es esta sesión, por ejemplo? Hora y media. Un poquito menos, sin contar el tiempo que me fui a pasear, a ver a mi profesor cómo pinta, a fumar. Hora y media, ponele, con todo eso en el medio. ¿Y las paletas? ¿Van cambiando las paletas? Depende del estudio, nos decías, ¿no? Depende del estudio, en realidad va cambiando un poco la forma también. La paleta, obviamente, porque depende del estudio en el que vos caes y que vos elegís. Vos elegís el estudio, elegís a tu profesor y elegís la forma de ver la pintura. Entonces, depende la pintura que se trabaje y la pintura que se enseñe en ese estudio, ¿no? A partir del tercer año, tu paleta va a cambiar, va a modificarse un poco. Hay estudios que pintan mucho más apagado, con colores mucho más
sí, mucho más apagados, ¿no? Digamos. Mi estudio, por ejemplo, hace mucho hincapié en el color, entonces nuestras poses transmiten eso, ¿no? Vemos poses con fondos súper amarillos, fondos con colores bastante chillones a veces, entonces nuestra paleta también se ve influenciada por eso, no solo por el estudio, sino por la pose que tenemos enfrente. Yo, por ejemplo, este año, no sé qué me agarró y estoy trabajando todo lo que es figura, eh, la estoy trabajando como si fuera con una paleta tipo Zorn limitada y le agrego algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, para esta pose que empecé ahora, tengo blanco, titanio, tengo ocre, siena, amarillo de India, porque me encantó ese color, lo conocí el año pasado y es súper interesante. Tengo un rojo que no sé cómo es en español, sinceramente. Tengo otro rojo cálido, tengo negro y le agregué un celeste que es, ¿cómo se dice? Royal Blue, creo que se llama, que es un celeste súper súper también apagado. Pero yo tengo una compañera, por ejemplo, que pinta con otros. El cuerpo, la figura usa distintos colores, usa más colores. Yo este año estoy con lo que es pintar personas, estoy con un poco más, una paleta un poco más restringida, por ahora. Por ahí el semestre que viene me agarra el raye de vuelta y voy por otra cosa. O sea, uno puede ir variando también 100%. la paleta. Ajá. 100%. Ahí estamos viendo el mismo estudio el mismo paisaje que estaba pintando en chiquito en la nieve. Lo tuve que agrandar, tuve que pintar más grande para una muestra que se hizo en la academia, en base al estudio que pinté en el lugar y en base a fotos. En mi estudio ya pinté este trabajo más grande. Acá pinté de foto, es verdad, me estoy contradiciendo un poco, pero acá pude pintar de foto después de tener mi propia pintura hecha en el lugar y de tener mi impresión de todos los colores, ¿no? Yo cuando estaba pintando esto veía las fotos y a la vez estaba haciendo memoria de cómo fueron los colores ese día, cómo fue la temperatura ese día, cuánto sol había ese día y todo ese tipo de cosas. No es que simplemente saqué la foto y lo pinté como estaba, ¿no? Fue más que nada también viendo al estudio al pequeño paisaje que hice, que lo tengo acá. Ahí se ve. Que es otra cosa. En base a esto, ¿no? En base a esto, a esta pintura que está hecha en el momento, en el lugar, y a las fotos, después pude trabajar para armar este cuadro que estábamos viendo en pantalla. Está buenísimo verla en vivo, Nico. Sí. En vivo, bueno. Pongamos por caso que esté en vivo. Entiende. Así que eso, sobre esta imagen no hay mucho más tampoco para comentar. ¿Podemos pasar a la que sigue? También esta la podemos hacer bastante rápida la explicación. En mi estudio también se puede trabajar con pastel tiza. Y ese soy yo, ese es mi trabajo. Estoy haciendo la pose, que ahí no se ve solo el fondo. El comienzo con pastel tiza. Y ahí de fondo se puede ver un poquito la forma en la que se prepara una pose, ¿no? Tenemos el escenario, ese momento del recreo, los modelos estaban descansando. Tenemos el escenario, en la esquina izquierda inferior se ve la luz bien fuerte de la lámpara. Esta es una de las poses que se hizo con lámpara, con luz eléctrica. ¿Cuánto tiempo? Este más? Pastel se lo... Sí. Las poses dobles tienen un mes. Ajá. El pastel yo lo hice en 4 días, porque es un tamaño chico, no amerita estar un mes con un pastel. Y ese pastel se lo quedó la academia, queda en la colección de la academia. La academia siempre se queda, después de cada exhibición, se queda con un par de trabajos que son los que usan para mostrar de ejemplo y quedan como archivados. Y ese pastel lamentablemente se lo quedó la academia. No, que está bueno porque es como un honor, todo lo que quieras, pero perdí un trabajo. Pero perdí un trabajo que me gustaba. Bueno, lo van a ver muchas personas. Sí. Eso está buenísimo. Sí, en algún momento sí. Muchas gracias por haber visto esta parte 1 del encuentro junto a Nicolás Olivasi desde San Petersburgo, Rusia. Si estás con ganas de verlo completo,
no dejes de escribirnos al email que es hola@agustinacaruso.com.ar o bien completar el breve formulario que dejamos en la cajita de descripción para que te llegue directamente. El código secreto del día de hoy es muy sencillo, es REPIN. El código secreto es REPIN, escribilo en comentarios para fijar estos conceptos que charlamos el día de hoy. Ese es el propósito fundamental del código secreto, que puedas fijar los conceptos que charlamos y recordar estas ideas que atravesaron este pequeño encuentro que nos condujo el uno al otro. No te olvides de reservar tu lugar en este super workshop a cargo de Nicolás Olivasi en cualquier momento, totalmente on demand y 100% online. Una vez que lo realizas, nos envías tu ejercicio por email y te grabamos una devolución exclusiva. Puedes elegirlo dentro de la página web o si todavía no está cargado, nos escribís al email. Nos vemos ahí, no te pierdas este tremendo workshop de autorretrato al óleo o al pastel, como más cómodo te sea. No te olvides que con el cupón de descuento quiero, en mayúscula, quiero, todo juntito, podés adquirir un 30% off en todos, pero en todos los workshops on demand que están dentro de la página web, que es www.agustinacaruso.com.ar. Elegí el que más te sirva, el que más se ajustan. Son píldoras con mucha información exclusiva. Una vez que los realizás, nos mandás un email con todas las dudas y tu ejercicio para que te podamos grabar una devolución exclusiva. No te olvides de este cupón para tener el descuento y tengo otro regalo más. Todas las piezas originales que ya están con descuento aplicado, les podés aplicar este descuento del 30% para elegir tu primer original o quizá alguno más a tu colección. Qué hermoso que es tener pintura y dibujo original. Muchas gracias por habernos acompañado. Estoy muy feliz de que estés del otro lado. Ya somos 5.000, casi 6.000 en el canal y esto te lo debemos a vos. No te olvides que nos ayudas un montón compartiendo el canal a un amigo pintor o a alguien que le esté interesando la pintura o que le pueda picar ese bichito, porque le va a dar mucha información y le va a ayudar a arrancar su proceso de pintura tradicional, y dejarnos un like, que también esto hace que el canal se propague cada vez más a futuros pintores y dibujantes o a pintores actuales, por supuesto. Nos vemos en el próximo video y no te olvides de pintar algo todos los días, eso sí que vale mucho la pena.